Él, aunque es muy humilde y nunca lo dice, es exactamente el papá de la batalla cultural. Es el maestro de Agustín Laje. Él se preocupó por educar y por apoyar el movimiento entero, porque además tienen que saber que en bondad no tiene medida, ayuda a todos por igual, les escribe prólogos a sus libros, los apoya en las conferencias y siempre es una persona abierta a apoyar a los demás. Él estudió para ser abogado, también tiene estudios en contraterrorismo en Estados Unidos, y si me pongo a platicarles todo lo que ha estudiado no acabamos hasta la semana que entra. Pero les pido que recibamos con un fuerte aplauso al gran y muy guapo Nicolás Márquez. Creo que fue el comunismo durante el siglo XX el que intentó, a través de sus numerosos totalitarismos y genocidios, llevar adelante una transformación integral de nuestra civilización, cosa que afortunadamente no pudo hacer porque fracasó el sistema, porque fracasó su paradigma. No se disparó una sola bala, le pusieron muros al mundo, destruyeron la riqueza, generaron hambrunas en masa, generaron genocidios, 100 millones de muertos a cuestas, y en 1989, vamos a la siguiente placa, ustedes esto lo tienen muy claro, en 1991 cae la Unión Soviética, y ¿cómo podríamos sintetizar esta filosofía de la historia, este desastroso experimento? Yo diría que, bueno, lo que Marx veía era que había una suerte de tensión entre diferentes sectores sociales, concretamente entre clases sociales, lo que él llamaba la lucha de clases, y eso tenía que ver con una suerte de puja entre una clase oprimida, una opresora, una propietaria y una proletaria, una que detentaba los medios de producción y la otra que era el sector asalariado. Esto iba a generar una reacción contra la clase superior y se iban a generar una suerte de micro revoluciones progresivas. Esta era una suerte de devenir histórico que iba a la postre y a modo de determinismo, es decir, a través de una cadena irrompible de sucesos, iba a culminar con una sociedad sin clases y luego íbamos a vivir bajo el yugo de ese paraíso igualitario. Bueno, por supuesto que esto no se dio, lo que sí se dio fue Pol Pot, Fidel Castro, Stalin, Lenin, Mao Zedong, pobreza, miseria, indigencia, hambrunas, terror, cárceles, crimen político, campos de concentración y, obviamente, Occidente resistiendo con su modo de vida, con el sistema de propiedad privada, con el sistema económico capitalista, tratando de conservar sus tradiciones. Y bueno, finalmente se dio lo que se supo. Se desplomó el supuesto paraíso comunista y eso generó en Occidente un hablante de la reacción. El anticomunismo decayó porque ya era obsoleto, era para fanáticos, era para exagerados. Entonces se creyó que era el fin de la historia. Y para tal fin, en 1992, inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética, salen una serie de libros de corte triunfalista, concretamente el bestseller más vendido de todos esos lo escribió Francis Fukuyama, en un libro que precisamente se llamó El fin de la historia y el último hombre. O sea, es el fin de la historia, ¿no? La historia acá terminó, acá se acabó y de ahora en adelante seremos todos felices y trataremos de perfeccionar nuestro estilo de vida sin enemigos que atenten contra nuestra vida, contra nuestra libertad y contra nuestra propiedad. Nada pudo ser más desacertado. Fue un tremendo error de cálculo de los sectores que lidiaban contra este flagelo del marxismo, porque lo único que se logró es sencillamente un triunfo, pero eso fue un triunfo transitorio y provisorio, de ninguna manera definitivo. Esto, si tengo que analogarlo con un campeonato de fútbol, es como ganar un domingo. Bueno, está muy bien que se celebre, pero el lunes tenés que seguir entrenando porque el domingo que viene vas a tener otro partido más, otro combate más.
De esto no se percataron los sectores occidentales y con qué nos encontramos, que después del descrédito, el desprestigio, los 100 millones de muertos y la incapacidad absoluta para generar riqueza, desde Canadá hasta la Argentina, están todos los continentes pintados de rojo, salvo alguna que otra excepción, y en Europa está un poco más repartida la cosa, pero no por ello no tienen sobrados problemas al respecto. Ahora, ¿qué hizo la izquierda? La izquierda ya no podía ofrecerla hoy el martillo, la plusvalía, la lucha de clases, la alienación, todo el discurso típico de la izquierda del siglo XX. Tenía que ayornarse. Entonces mantuvieron la dialéctica, es decir, sembrar el conflicto en el seno de nuestra sociedad, pero ya no en torno a una cuestión material, a ver quién es el dueño de la empresa, si de los trabajadores o del patrón explotador. Ya ese no era el asunto. El asunto era ver cómo disolver la civilización occidental y cristiana generando la tensión, es decir, la dialéctica del conflicto, pero en otras áreas. ¿En qué área? En el área sociocultural. Por eso hubo una traslación del conflicto. Hubo una traslación del conflicto y ahí vamos a ver algunos ejemplos muy rápidos hasta adentrarnos de lleno en lo que más nos preocupa, en lo que más nos ocupa y en lo que más nos invade a nosotros. Independientemente de poder analizar algunos aspectos, porque lo que hoy se conoce como marxismo cultural tiene muchas caretas, siempre está la izquierda detrás, pero tiene muchas caretas. Fíjense, inclusive algunas insólitas en un mundo en el cual gozamos de plenos derechos humanos, en donde Occidente tiene igualdad ante la ley en todos los habitantes, hombres, mujeres, independientemente de su raza, de su credo. Sin embargo, en un mundo donde no existen más castas, ni privilegios, ni leyes injustas, discriminativas, en el sentido injusto del término, hoy es cuanto más se radicalizan las expresiones de conflicto de supuestas minorías oprimidas que no padecen ningún tipo de opresión. Vamos a ver, primera placa. Bueno, esto es increíble que en Estados Unidos, cuando un negro puede ser, o un descendiente afro puede ser millonario, puede ser padre de familia, puede ser homosexual, pedagogo, catedrático, puede ser empresario, puede ser un simple ciudadano con sus plenos derechos contemplados, o puede ser presidente, votado por una mayoría blanca, lo cual confirma que todos los prejuicios sociales o el grueso de ellos ya están erradicados, y sin embargo aparecen grupúsculos superviolentos de extrema izquierda pretendiendo imponer un supremacismo negro. Bueno, si están tan disconformes que vayan a vivir a Tanzania o a Camerún a ver si tienen un nivel de vida como el que pueden llevar a cabo en Estados Unidos. Pero de todas maneras es insólito que después de haber tenido un presidente negro sigan reclamando derechos. Que en alguna época era legítimo que los reclamen, es cierto, hoy ya no. Sin embargo, hoy afloran con más violencia que nunca. Siguiente placa. Esto, por ejemplo, es algo propio de Europa. Europa padece algo que se llama multiculturalismo, que no es lo mismo que lo que puede pasar en América Latina. Supongamos que yo me quiero quedar en México a vivir. Bueno, tendré que acomodarme un poquito a ciertas cosas, pensamos más o menos iguales, tenemos una religión que nos atraviesa, que es la misma, tenemos una misma cosmovisión, de poner un poco menos de picante la comida, pero fuera de algún acomodamiento de esas características, estamos todos en el mismo barco y yo me acomodaré para prosperar sin alterar en absoluto la idiosincrasia mexicana. Esto no es lo que pasa en Europa. La gran invasión incontrolada de inmigrantes europeos, afros, árabes, etc., no van a Europa para acomodarse a la idiosincrasia occidental y cristiana que ha caracterizado Europa, sino que van a suplantar esa civilización por la civilización que ellos traen de origen. Hay un propósito deliberado de conquista. Por eso aparecen grupos y partidos políticos identitarios en el afán de controlar esto que va desnaturalizando por completo la sociología histórica que tiene Europa. Quiero aclarar lo siguiente, yo no soy ni teólogo, ni pastor, ni sacerdote. Sí soy católico a título personal, pero cuando hablo de civilización occidental y cristiana no estoy hablando en términos religiosos, porque el cristianismo es una cultura, es un modo de ser, es un modo de ver el mundo. Más allá de que uno vaya a misa, más allá de que uno sea o no creyente, sea católico o de alguna iglesia alternativa cristiana, pero no católica. Pero todos tenemos usos, costumbres, valores, modos de pensar en torno a la dignidad humana,
y en torno a la vida en comunidad, dentro de la cual el cristianismo, por supuesto, está omnipresente. Todos sabemos que matar está mal, todos coincidimos en que robar está mal, en que codiciar bienes ajenos está mal, en que no es de caballero mirar a la mujer del prójimo, en que es muy sano y saludable y noble honrar al padre y a la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra forma de pensar es cristiana y es parte de nuestra civilización, independientemente de la existencia o no de Dios. No estoy hablando, yo no vengo a dar una charla religiosa. Sí estoy diciendo, estamos en una lucha política, cultural, en donde lo que se pretende es reventar los cimientos de nuestra civilización, que está atravesada por los principios cristianos desde hace muchísimos siglos, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que pasa en Europa. Acá tenemos un ejemplo bastante interesante en esta placa. Me gusta siempre analizar esta placa, porque en esta placa hay 3 sectores que están marchando al unísono y en conjunto. No a la islamofobia, no al racismo ni al fascismo, sino a la igualdad y a la diversidad. Y es una marcha que, como ustedes pueden ver, encabezada por sectores feministas. O sea que hay 3 sectores en la misma marcha. Los sectores islamistas, los sectores, los lobbies LGBT y el lobby feminista. Ahora, fíjense que en principio, si echamos una mirada, hay una contradicción bastante brutal. ¿Cómo vive una mujer bajo el yugo del Islam? Bueno, desde que nace le rebanan el clítoris, no puede votar, no puede heredar, no puede opinar, vive encapuchada, no puede tener propiedad privada, no existe, es una cosa en el sentido estricto del término. ¿Y cómo vive un homosexual? Ay, encima si la mujer es sospechada de adulterio la revientan a piedrazos en la plaza pública. ¿Y cómo vive un homosexual? Peor, porque es delito. Bajo el Islam ser homosexual. Entonces, o te meten preso o te ahorcan en la plaza pública. Entonces, ¿cómo puede ser que marchen todos juntos? ¿Qué es lo que comunica a estos 3 sectores en principio tan antagónicos? Bueno, lo que los comunica es aquello que los 3 sectores odian, la civilización occidental y cristiana. Entonces juntan esfuerzos para destruir, no porque tengan principios comunes, sino porque tienen un enemigo común. Eso es lo que los comunica. Y además, ¿por qué marchan? ¿Qué impedimento tiene un homosexual para intimar con una persona del mismo sexo? No conozco ningún país de Occidente que oponga impedimentos. ¿Qué impedimento tiene una mujer para llevar adelante su proyecto de vida? Siendo que la mujer hoy puede cumplir cualquier rol, puede ser una honorable madre de familia, puede ser lesbiana, puede ser millonaria, puede ser presidente, puede ser magistrada, puede ser jueza, ministro. ¿Qué impedimento tiene? ¿Y qué impedimento tiene en Occidente un islamista para profesar su religión? El problema lo tenemos nosotros en los países islamistas, en donde los católicos o los cristianos son perseguidos. Pero en Occidente, ¿cómo se pueden explicar este tipo de manifestaciones? Hoy, en el 2023. Bueno, esto forma parte de un ataque premeditado donde se utilizan a minorías conflictuadas y conflictivas, resentidas y muy bien financiadas en el afán de corromper los cimientos de nuestra civilización. Detrás de esto está la izquierda. Después hay intereses económicos globales que lo podemos conversar, pero de todas maneras es una alianza interesante entre supuestos organismos transnacionales o entidades filantrópicas que financian toda esta basura que vamos a ir repasando progresivamente. Siguiente placa. Bueno, fíjense que como la izquierda no puede proponer nada mejor que el capitalismo, que es el sistema que ha generado mayor bienestar, que ha reducido los índices de pobreza, que ha generado avances tecnológico, científico, médico, en la calidad de vida, en la movilidad social ascendente. Todos los pueblos que han aplicado este sistema, con sus imperfecciones, con sus defectos, inequívocamente ha logrado mejorar la calidad de vida de todos. Entonces, como la izquierda no puede mostrar nada superador porque no tiene un solo ejemplo exitoso en su infeliz historia para mostrar como paradigma, como modelo a seguir, entonces atacan al capitalismo, pero no pueden atacarlo desde el punto de vista economicista porque no tienen argumento. Entonces el argumento es: el capitalismo es el culpable, por ejemplo, del calentamiento global, del cambio climático. El cambio climático existe desde que existe el mundo. En la época de los glaciares había otro clima. ¿Y la culpa de quién era? De los mamuts. Ahí no había ni capitalismo, ni hombre, ni economía de mercado, no había nada. Siempre el clima
clima va cambiando por diferentes circunstancias que exceden, o nosotros acaso tenemos más potencia de generar calor que el sol. Es decir, claro, como no tiene rigor científico, mandan a una chiquilina bien financiada, que es Greta Thunberg, para que grite en la ONU a los cuatro vientos y aplaudan todos los papanatas del progresismo internacional. Y además es el que emplata a los países para financiar la superchería del cambio climático, que supuestamente es antropogénito, es decir, es culpa del hombre y no de circunstancias que exceden por completo nuestra naturaleza. Pero bueno, sirve para atacar el capitalismo, que es el sistema que la revolución odia, aunque no tenga ningún sistema superador para ofrecer. Entonces inventan la careta del ecologismo, que no deja de ser una ideología. Siguiente placa. En otros ámbitos, como por ejemplo de América Latina, y este es el arquetipo, la ideología indigenista. Hoy el indígena supuestamente ahora es oprimido por una minoría blanca colonialista europea que le viene a imponer una cultura ajena y extraña a su cosmovisión ancestral. Bueno, el padre de todo esto es Evo Morales. Yo lo conozco muy bien porque en el 2012 le dediqué una biografía que se llamó El Impostor. Porque efectivamente es un impostor, el nombre no se lo puse yo, se lo ponen los indígenas de Bolivia, que son apenas el 14% de la población, el resto son mestizos, y hay otro sector blanco, en donde precisamente si hay algo que no... A ver, la cuestión de si uno es indígena o no se mide por dos cuestiones. Una es por la cuestión racial, obviamente Evo Morales no es un indígena, si no, no se llamaría Morales, con lo cual confirma que es un mestizo. No lo hace ni mejor ni peor, lo que digo, lo que sí lo constituye es un mentiroso. Y el segundo aspecto es el aspecto cultural. Y culturalmente Evo Morales tampoco es un indígena, de hecho el único idioma que sabe hablar es el castellano. Él no se puede comunicar con los aymaras del altiplano porque no conoce el idioma, necesita un traductor. Entonces, ¿qué es Evo Morales? Evo Morales es un notable narcotraficante, jefe de la Federación de Cocaneros de Bolivia, que precisamente aparece en escena en 1992. ¡Oh, sorpresa! Justo meses después de la caída de la Unión Soviética, que es cuando la izquierda necesita realimentarse e inventarse y reinventarse bajo nuevas banderas. Ya no puede ir con la olla y el martillo reclutando guerrilleros, porque encima América Latina fue azotada por la guerrilla dentro de la Guerra Fría. Los montoneros en Argentina, el Chile, Che Guevara en Bolivia, los Tupamaros en Uruguay, Sendero Luminoso en Perú, la FARC en Colombia, el sandinismo nicaragüense, el Frente Farabundo Martín en El Salvador, la FARC, la Revolución Cubana conceptualmente, fueron aplastados en todos lados, excepto Cuba, pero lo de Cuba tiene otra historia y otro contexto muy distinto, porque Fidel Castro nunca dijo que era comunista, sino que era anticomunista. Por eso pudo lograr el consenso de los cubanos y luego cuando llegó al poder sí se dieron cuenta del chasco en el que se metieron. Pero bueno, eso es una historia que no me voy a meter ahora porque no es el tema de la charla, pero eso está en mi libro sobre el Che Guevara. La realidad es que él decía, tenemos que recuperar a la Pachamama y a la Madre Tierra. Claro, si en la tierra cultivan la coca para que es la materia prima de la producción de cocaína. Por eso es el segundo exportador más grande del mundo, después de Colombia. Y eso es lo que lo llevó a presidente. Entonces ahora inventan que hay una minoría indigenista explotada, y antes de 1992 no existían estas supersticiones, ni la huipala, ni todos esos trapos multicolores que ahora exhiben por todos lados. Siguiente placa. Bueno, ya nos vamos acercando al tema que a mí me interesa hacer foco, que es precisamente otra de las caretas de la izquierda, que es probablemente la más peligrosa porque atañe a todo el continente de una manera brutal y es la que más éxito les ha dado, porque si ustedes se fijan, el multiculturalismo solamente atañe a ciertos sectores de Europa, el indigenismo a ciertos sectores de América Latina y el ecologismo lo mismo, en los países con mayor geografía selvática, pero la ideología de género es transversal y irrumpe en toda América Latina y en toda Europa, y en Estados Unidos y en Canadá ni hablemos, o sea, en todo Occidente. Esta es una marcha feminista. Fíjense que no es casual que detrás esté un templo, porque las marchas terminan en un templo, y hay un vallado para que no ingresen en el templo e incinerarlo. Ahora, lo curioso del caso es exactamente el mismo que yo les hablaba hoy de los negros.
¿Cómo puede ser que teniendo la mujer exactamente la misma igualdad de derechos respecto del hombre, hoy el feminismo sea un establishment de moda, de financiación, de movilización, política, de agenda política, de políticas públicas, cuando la mujer no tiene ningún derecho menos que el hombre? Hoy una mujer puede ser presidente, me consta porque lo hemos padecido por tercera vez a Cristina Kirchner en calidad de delincuente, pero en este caso debo decir que hubo equidad de género, pues ella robó lo mismo que su marido, más o menos. Ahora, fíjense en la marcha, fíjense en las consignas. Puta pero no tuya, soy libre, yo aborté. Yo no sé quién puede violar esta cosa, pero bueno, supongamos. De todas maneras, ellos se presentan conforme la dialéctica y el juego de la opresión, que son sujetos reprimidos, oprimidos, esclavizados, humillados por el patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Es un sistema de dominación que no existe, pero que ellas inventaron que sí, que es un gran montaje para mantenerlas sometidas, humilladas y marginadas de la historia y virtualmente secuestradas o esclavizadas. Supongamos que es cierto que existe este sistema tan perverso y tan insensible. Conforme nos lo demuestra la foto, por lo menos tenemos que celebrar que bajo el patriarcado la mujer hambre no pasa, evidentemente. Entonces, ¿cuál es el peligro máximo de esto? Hay muchos. Vamos a ver cómo detrás de la superstición de la ampliación de derechos se ponen a restringir nuestras libertades. No solamente nuestras libertades, sino lo más grave del feminismo es la superchería de que yo soy dueña de utilizar mi cuerpo. Efectivamente estoy de acuerdo con la consigna, lo que no estoy de acuerdo es que lo que yace en el vientre materno sea parte constitutiva del cuerpo de la madre. Pero no estoy, ahí cambiamos de placa, no estoy de acuerdo, no porque se me ocurra a mí, no porque lo diga el Papa o la Biblia que lo dice, sino porque la ciencia ha demostrado de manera indubitada que a partir del momento de la concepción ya hay un ser vivo, un ser humano que se está desarrollando, que está transitando el mismo ciclo biológico que hemos transitado todos nosotros y alguna vez. Y mientras yo estoy dando la conferencia, también estamos transitando un ciclo biológico. Vamos a salir de la conferencia 2 horas más viejo que cuando ingresamos. Es así, nos pasa todo, nadie se escapa a eso. Y hay un inicio, y el inicio es la concepción. Y a partir de ahí empieza la multiplicación celular, empieza la respiración celular, hay un nuevo grupo sanguíneo, hay una carga genética propia, un ADN propio, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, bajo el subterfugio de usar el cuerpo, como a uno se le canta, entonces pueden avalar el concepto del aborto. Esto no tiene razón de ser, porque usar el cuerpo o disponer del cuerpo, y no me pongo a eso, tiene que ver con cómo me pinto el pelo, si quiero hacer una cirugía estética, si quiero ponerme un tatuaje, si quiero vestirme de una determinada manera. Eso es disponer del cuerpo. No es disponer del cuerpo a matar al hijo que no se puede defender ni siquiera llorando. Aún un bebé ante el miedo puede llorar y a lo mejor llamar la atención de alguien. Un niño que está en el vientre materno ni siquiera tiene esa posibilidad de defensa. Ahora, ¿cómo sabía que te iba a cambiar la...? Bueno, en Argentina obviamente toda esta basura somos pioneros en este sentido y ya en el 2018 se intentó imponer el genocidio prenatal, que es el aborto. No se pudo porque la movilización fue muy grande, hubo una amenaza a los políticos abortistas bastante importante, pero después sí se impuso durante el gobierno del incompetente secretario de Cristina, Alberto Fernández, porque, claro, lo impusieron sin posibilidad de protesta de parte de la gente, porque lo hicieron en plena pandemia, en la etapa más dura. Entonces los políticos corruptos, degenerados, viciosos, aprobaron esta ley a espaldas de la gente, estando la gente secuestrada en sus respectivas casas, sin padecer el costo de la presión popular. El que encabezó el movimiento abortista es este sujeto que se llama Flor de la B, de nombre artístico, aunque le entregaron el documento, pero en realidad es un hombre, creo que se llama Oscar, no me acuerdo. Resulta que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que quien lidere un movimiento abortista, y ahí está exponiendo en la Cámara de Diputados, donde expusieron a favor de la vida genetistas, embriólogos, profesionales de la salud, compitiendo con un travesti de la farándula, es decir, y así hicieron,
como no tenían gente preparada científicamente, porque no se puede defender el aborto científicamente, entonces necesitan recurrir a personajes grotescos como estos, porque la opinión de este travesti repercute en millones de personas y la opinión de un genetista repercute en un círculo ínfimo de científicos. Ahora, uno dice, bueno, y acá tenemos que ir entonces definiendo qué es la ideología de género, pues eso no se explica qué cuernos hace un travesti pretendiendo abortar, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, bueno, ¿qué es la ideología de género? Bueno, es un conjunto de ideas anticientíficos, tiene muchas características, todo es contrario a la razón, a la ciencia, a la naturaleza y a la biología. Precisamente por eso la ideología de género se caracteriza por tener la particularidad de explicar, entre otras particularidades, la sexualidad humana y la naturaleza humana, no a partir de la biología y la ciencia, sino a partir de la superstición de la autopercepción. O sea, yo no soy aquello que soy conforme a mi realidad natural, sino que yo soy aquello que autopercibo ser. Yo soy aquello que autopercibo ser. Esto que es un autoengaño, es un problema cognitivo conmigo mismo, es un desacuerdo que yo tengo con mi propia naturaleza, es un problema para quien padece esto en realidad, aunque parezca homofóbico, discurso de odio, es una cosa, realmente una persona que no se autopercibe conforme su realidad. Es como que yo me autoperciba de 2,10 metros. Tengo un problema conmigo mismo. Ahora, y le exige al Estado que me ponga la primera de básquet. O sea, realmente hay un problema. Bueno, allá el problema es otro, y ya lo vamos a ir viendo. Él dice, yo soy mujer, lo que importa no es mi naturaleza, sino mi autopercepción. Bien, entonces, si yo soy mujer y esto es lo que prevalece institucionalmente, no es una fantasía del Estado, lo prueba así, lo ve así, entonces yo tengo derecho a exigirle al Estado que el Estado me otorgue los derechos propios de una mujer. Y si el aborto, en lugar de ser un homicidio prenatal, es un derecho de la mujer, entonces yo tengo todo el derecho a exigirle al Estado que me financie el aborto legal, seguro, gratuito, etc. Así de absurdo funciona la ideología de género. Por eso hay un travesti liderando todo esto. Ahora, eso desde el punto de vista ideológico no resiste 2 segundos de debate. Es una ridiculez. Desde el punto de vista eminente y específicamente científico, puede ser que tenga algunas razones. Porque puede ser que se autoperciba embarazado, habidas cuenta de que hace muchos meses que no le viene la menstruación. Entonces la duda puede aparecer, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la siguiente placa. Toda esta superstición anticientífica no existiría si no está el Estado detrás imponiendo, regulando y aplastando y achicando y condicionando nuestra libertad. Está el Estado detrás de esto. Está el Estado detrás de esto. Si no estuviese el Estado, sería un asunto menor, un club de tontos que se autoengañan, que se disfrazan, que se tratan como según la fantasía personal de cada uno y allá ellos. Hay gente que le paga un brujo, se toma un café, toma léeme la borra del café y adiviname si me voy a poner de novio el año que viene, si voy a tener suerte numérica, si voy a conseguir todo. A ver, yo no me meto con eso, cada uno que crea lo que en cualquier superchería. El problema es que acá está el Estado. Esto no es una alternativa, es una superstición. Y además con daños tremendos, sobre todo en los niños y en nuestra libertad y en nuestra cosmovisión, como iremos viendo. Siguiente placa. Por ejemplo, en Argentina tenemos el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Imagínense, caminando por el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, con qué especímenes nos podemos encontrar. Eso no sería un paseo sociológico, sino un paseo zoológico. De hecho, la ministra es lesbiana, ya por empezar. O sea, no es el arquetipo más representativo de la mujer. El presupuesto del que goza, que lo pagamos nosotros, es más grande que el Ministerio de Salud. Siendo que el Ministerio de Salud, estábamos en pandemia, y este ministerio de porquería que no sirve para nada, que hay que ponerle una bomba, chicos, sin gente adentro, no quiero que esto se grabe, que quede como uno está llamando a la violencia física, pero realmente es una calamidad. Y la siguiente placa pone de manifiesto otra compulsión. Por ejemplo, desde el presidente, un general, un policía, un juez, un médico que trabaja en un hospital del Estado, el chico que limpia el baño en una dependencia estatal inhóspita en un pueblo periférico, todos, sin excepción,
para acceder a un puesto público tienen que pasar por el adoctrinamiento estatal en género, que se conoce como ley Micaela. Si no se hace el curso en género, en ley Micaela, uno no puede acceder al cargo al cual aspira. O sea que ya hay un adoctrinamiento compulsivo para todos los agentes del Estado. Pero este adoctrinamiento se masifica y ahora vamos a ir viendo inclusive a todos los sectores poblacionales, no solamente a los que trabajan en dependencias públicas. Siguiente plano. Por ejemplo, esto es una de las cosas más graves. La ESI, Educación Sexual Integral, que tengo entendido ya está más o menos instalada acá en México. Fíjense que se llama en todos lados igual. ¿Por qué se llama igual? Surgió de la mexicanidad, de la argentinidad, de los españoles. Esto no, estos son agendas globales impuestas desde afuera, que son estandarizadas, todas más o menos iguales, en cada país de Occidente. Y es peligrosísimo porque yo no estoy en contra de la educación sexual, porque ¿qué sería la educación sexual? Sería a una edad prudente, enseñarle a un chico qué es una trompa de falopio, qué es el óvulo, qué es el gameto, cómo se genera la fecundación, qué es la implantación, cuáles son las etapas de gestación. Es decir, enseñar conforme a la ciencia. No tiene nada que ver con esto. Acá les enseñan ideología de género a un chico de 5 años, lo disfrazan de mujer, que se autoperciba como quiera, hay 70 géneros, no binario, fluido, todo tipo de autodefiniciones de lo más desopilante, generando en el niño un desorden psicológico, confusión emocional, confusión afectiva, violentando además la patria potestad. ¿Qué es la patria potestad? Es el derecho preferente de los padres, a educar a sus hijos conforme a los valores que les son propios. Entonces, pero sin embargo, acá es violentada la patria potestad. ¿Por qué? Porque si yo saco a mi hijo de este colegio donde le enseñan esta porquería y lo quiero mandar a un colegio que yo supongo que es más serio, no importa, porque la educación sexual se aplica en todos los colegios, religiosos o no, laicos o no, independientemente del ideario institucional. Es decir, si el colegio no acepta impartir esta porquería, el colegio pierde el subsidio estatal y el permiso para enseñar. Entonces yo no me conviene cambiar a mi hijo de colegio, porque si lo mando a otro le van a enseñar lo mismo, por lo menos en esta materia. Entonces, primero está el Estado, secundariamente la familia, a la cual también se intenta destrozar, ya veremos cómo, pero además viola el derecho educativo, porque un colegio no puede enseñar los ideales que le son propios del colegio. Pero si yo soy un docente y digo, yo no estudié para enseñar esta porquería, yo esto no lo voy a enseñar, no me puedo oponer porque me exoneran o me expulsan de la cátedra. Y si esto atenta contra mis valores religiosos, tampoco. O sea que tampoco puedo oponer la objeción de conciencia. Fíjense la cantidad de cosas, de derechos que son cercenados en cada expresión engañosa que viene acompañada del latiguillo simpático de la ampliación de derechos. En este caso, muy grave, porque a mí no me pueden engañar con 48 años, un chico de 5 años sí. Y si la familia no es una familia funcional, atenta, una familia que está haciendo un seguimiento acerca de qué es lo que le está metiendo al chico en la cabeza, ese chico va y le están reventando el cerebro a martillazos ideológicos. Por eso les digo, desconfíen del Estado, hagan un seguimiento, fíjense cuál es el cuaderno, fíjense cuál es el material de estudio, reúnanse con los padres, elaboren la web de protesta, presionen al colegio, no confíen en el Estado, no hay que confiar en el Estado, mucho menos en los tiempos que corren. Siguiente placa. La ley de cupos al Parlamento, que alguien me la explique. Cuando hay igualdad de derechos entre el hombre y la mujer para llevar adelante una carrera política, ¿por qué hay ley de cupos? Bueno, a ver, se supone que el sujeto protagonista y más importante en una democracia es el votante, el ciudadano, el soberano. Y para tal fin, para que tenga dignidad, tiene que votar con entera libertad conforme se le da la gana. Votar conforme a su ideología política, por el candidato que le despierta más simpatía, por quien considera mejor preparado, por quien considera más honesto, no por si tiene pene o tiene vagina y entonces te dicen los políticos que vos pusiste ahí adentro y que encima financiás con tus impuestos, te dicen como vos sos un ignorante, yo te voy a decir cómo tenés que votar. Y arman una grilla orgánica en donde tiene que haber tanta cantidad de mujeres como de hombres. O sea que si vos tenés un tipo hiper preparado y a lo mejor no lo podés poner porque ese lugar lo tiene que ocupar una mujer.
Por eso una mujer menos preparada, o al revés, una mujer brillante no puede ocupar ese lugar porque el grupo femenino ya lo tenés resuelto en la lista que te armaron, necesitas poner un tipo con menor preparación. Esto atenta contra la libertad democrática, contra la libertad de elección y contra el mérito. Bajo el engaño de que el hombre ocupa más lugares en las bancas que las mujeres. Esto puede haber sido hace varias décadas, cuando la mujer no tenía los derechos políticos que tiene el hombre, pero esto ya está superado. Entonces, ¿para qué poner ley de cupos? Pero sigue habiendo mayoría de hombres. Sigue habiendo mayoría de hombres, así como también hay mayoría de mujeres en el derecho de familia, y hay mayoría de hombres en el derecho penal, o hay mayoría de mujeres en la docencia, y hay mayoría de hombres en la ingeniería mecánica. Son tendencias naturales, no son impuestas por cupos, no son impuestas por el Estado. El hombre tiene una propensión mayor a la política, eso no quiere decir que la mujer no lo haga, pero además hay otro tema. El 55% de las personas que votan a los hombres son mujeres, que están en el padrón. Ellas eligen, y en definitiva, en mayoría, ¿quiénes van a ser sus representantes? Bueno, ahora ya esa elección está condicionada y maniatada por un organigrama que se pone en todo, que se va imponiendo en todo Occidente. Y esto se transmite también en otras áreas. Si yo quiero formar una empresa, pequeña, no importa, o grande, quiero tomar 20 empleados, tengo que tomar 10 mujeres y 10 varones, porque tiene que haber equidad. Esa es la superchería feminista. Pero ¿cómo que tiene que ver? Yo tomo a quien a mí se me encanta. Esto atenta contra la libertad laboral, la libertad contractual, contra el mérito. Y si yo tengo que tomar la persona que me ha sido referida por alguien de mi confianza, o porque tiene un currículum y una experiencia profesional o una capacitación que a mí me sirve, o porque tiene buena presencia, o porque me es amable, pues me encantan las pelotas. Entonces, eso no en función de qué tiene entre las piernas tengo yo que tomar tanta cantidad de gente, porque hay una ley que así me lo impone, atentando contra la libertad laboral, contra la libertad contractual y contra el mérito. Entonces, fíjense cómo bajo el subterfugio, además, ¿qué dicen? No, bueno, pero lo que pasa es que la mujer gana menos que el hombre. Yo tengo una charla preparada, estadísticamente demoliendo este mito. Pero no lo voy a desarrollar ahora, pero vamos a hacer un razonamiento hiper primitivo. Si fuese cierto que la mujer gana menos que el hombre, entonces esto sería un beneficio para la mujer, porque todas las mujeres conseguirían trabajo. En cambio, los hombres tendrían dificultades para conseguir trabajo, no podrían competir contra una mujer, porque un empleado tomaría siempre mujeres porque les saldría mucho más barato. Fíjense que no resiste análisis. Nada derivado de la ideología de género y a su vez regulado por el Estado resiste análisis. Y fíjense que todo lo que estamos viendo apunta y atenta contra la libertad, contra el mérito, etc. Siguiente placa. Bueno, ahora nos vamos a meter con esta otra careta que usa la izquierda dentro de la ideología de género. El lobby feminista y el lobby LGBT tienen un tronco común que la ideología de género. La ideología de género tiene como dos cañones, unos y otros, el feminismo y el lobby LGBT. Ahora vamos a ver con eso. Siguiente placa. Bueno, por ejemplo, conforme la Constitución argentina, para ser funcionario se necesita tener mayoría de edad e idoneidad. Sin embargo, ahora además usan pollera porque se ha impuesto un cupo para las personas trans. O sea, no importa si son idóneas o no para el cargo que se necesita. Lo importante es con quién se acuestan y cómo se vive. Entonces, eso es un requisito para que tengan un cupo forzoso que financiamos entre todos. Siguiente, no sé si en todos los estados, pero ya hay cupos gay para algunos estados mexicanos para tener en el Parlamento. O sea que vos tenés que admitir tu condición, tenés que desnudar tu intimidad para que te acepten en el Parlamento de manera forzosa. ¿Cómo? O sea, y el que no quiere desnudar su intimidad, ¿cómo hace? Tiene que ir a recurrir a un proctólogo. O sea, esto es además un atentado contra la moral de la persona. Esto que estamos viendo acá, esto es la institucionalización del engaño. Por ejemplo, una persona se autopercibe aquello que no es. Bien. Entonces, tramita en el Documento Nacional de Identidad, que acá se conoce como INE, y el Estado dice, bueno, si vos te autopercibís de esta manera, yo te voy a aceptar tu autopercepción. O sea, son personas que tienen una percepción de sí mismos en desacuerdo con su naturaleza. Y el Estado avala eso.
No dice, bueno, ya él que vaya al psicólogo, qué sé yo. No, el Estado avala el autoengaño de la persona. Pero ahí no termina el asunto. Les pone el documento, le da los derechos pertinentes y se habla de la superchería del cambio de sexo. No, pero si cambió el sexo, no existe el cambio de sexo. Aunque te ampute los genitales, es una amputación de genitales. Sos un eunuco, ¿no? Pasás a convertirte de una persona de otro sexo. De ninguna manera, no existe el cambio de sexo. Entonces, lo que hay es un cambio estético, una cirugía de dudosa salubridad. Yo fui en Argentina, la última vez que fui al clínico, ya hace mucho que no voy. Le dije, ¿qué pasaría, doctor, si yo le digo a usted que me quiero cortar mi brazo izquierdo? Pues mi brazo izquierdo no me autopercibo con mi brazo izquierdo, no me identifica, no va por mi identidad, necesito que me derive un cirujano para que me lo corte. ¿Usted qué hace? ¿Me lo corta? No, yo te mando un psiquiatra, porque le digo, es lo único que tengo de izquierdo, pero de todas maneras no es cuestión de cortármelo, ¿no? Bueno, si yo le hago el mismo planteo pero respecto de mis genitales, ¿usted qué hace? ¿Me manda a un psiquiatra o me manda al cirujano? No, si te mando a un psiquiatra me van a decir que tengo homofobia, que tengo discurso de odio, que no respeto tu integridad y me van a quitar la matrícula de médico. Ahí se apunta y se atenta contra la libertad científica. No, todavía no. Con un agravante, si todos tenemos que tratar a estos sujetos disfrazados no como lo que son, sino como lo que ellos creen que son. Y si no lo hacemos, incurrimos en crimen de odio, homofobia, y somos criminalizados ante la justicia. Por ejemplo, si yo me autopercibo Superman, tengo derecho a pedirle al Estado mi carnet de Clark Kent. Y si ustedes no me tratan como Clark Kent, entonces ustedes son superofóbicos. Porque lo que inmediatamente ustedes creerían, este tipo está chiflado, está loco. Hay algo que no funciona en esta persona. Pero yo no me voy a someter al autoengaño porque me presiona el Estado. Yo sé que no es Superman, yo sé que no son mujeres. Y sin embargo, en este tipo de conferencias suele haber un público mayoritariamente religioso, que tiene un mandato que no mentir. O sea, tienen que apegarse a la verdad objetiva. Sin embargo, la ley nos obliga a mentir, a participar del autoengaño, del disfrazado de turno, y si no lo hacemos, entonces tendremos la reprimenda estatal pertinente. Siguiente placa. Dentro de las porquerías que Argentina exporta al mundo, tenemos en el 2010 el matrimonio homosexual, que acá creo que ya está instalado. Y si hay alguna de las porquerías que estoy mencionando que no está instalada, no se sientan acomplejados, ya la van a recibir. Esto fue el 2010. Bueno, estos dos sodomitas parodiaron un casamiento, qué sé yo. Bueno, en realidad, lo que no y que además fue fraudulento, después se descubrió que ni siquiera eran pareja, eran dos lobitas que lo hicieron para ganar terreno político. Bueno, la cuestión es que el tema es el siguiente. No existe el matrimonio homosexual. No existe. Todo lo que deriva de la ideología de género es una falsificación idiomática y lingüística. Por eso es tan importante tener en cuenta qué es la ideología de género, cómo se vende, porque es crucial en la batalla cultural. ¿Por qué no existe el matrimonio? No, ¿cómo no va a existir si hay una ley que así lo indica? Bueno, también hay una ley que te dice que vos sos mujer porque te percibís mujer, pero no sos mujer. Si una ley es contraria al orden de la naturaleza, si una ley dice que no existe la ley de gravedad, aunque yo me autoperciba Superman, me tiro del balcón de mi edificio y me reviento contra el piso. Entonces, si las leyes son contrarias al orden natural, que pegaron una patada en el culo al que la sancionó, que le estamos pagando honorarios con privilegios, con chofer, son todos millonarios para que sancionen estas pelotudeces. Entonces, no existe desde el punto de vista científico. Podrá existir una ley engañosa, una ley que atenta contra el sentido común y la naturaleza del ser humano. El matrimonio viene de matriz, la matriz viene de útero materno. El matrimonio es una legislación que tiene la función histórica de cuidar, resguardar, salvaguardar a la célula básica del tejido social que es la familia. ¿Y en qué consiste esa regulación? Consiste en cuidar la maternidad y al niño luego de que nazca. Porque es de interés público, es un asunto de orden público, porque el matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades del vínculo, existe la posibilidad o potencialidad de maternidad. Y solamente existe posibilidad o potencialidad de maternidad en un vínculo entre un hombre y una mujer. Por eso se llama matrimonio.
Todos los demás vínculos son de orden privado. A Cristian lo conozco hace 20 años, somos amigos. Supongamos que mañana vamos y decimos, bueno, vamos a la dependencia pública más cercana y queremos llamar al funcionario de mayor jerarquía o al escribano y que se le abra un acta y se determine y se confirme a través de un acta oficial que él y yo somos amigos. Es un vínculo de carácter privado. No, bueno, pero además vivimos juntos para economizar. Es un vínculo entre ustedes y el dueño del departamento donde viven. Pero además dormimos juntos. Es una broma, ¿no? Lo pueden chequear acá en el conserjería, estamos en el mismo hotel, pero en habitaciones separadas. También es un asunto de orden privado. La homosexualidad es un asunto de orden privado. ¿Qué tiene que hacer el Estado con la homosexualidad? Nada. ¿Quieren irse a vivir juntos? Que se vayan ya. ¿Quieren irse de vacaciones? Que se vayan. Uno quiere dar su testamento a favor del otro, que lo haga. Es un contrato entre partes, punto. No tiene que estar el Estado institucionalizando esto por varias razones. No, bueno, pero si no, el Estado no les da los mismos derechos, no lo deja casar, es un Estado que discrimina. Una palabra satanizada en los tiempos que corren. No está mal lo discriminar. Yo reivindico la discriminación, porque la discriminación es libertad de elegir. Entonces, y además tiene que ver con una política de sentido común del Estado. Vamos a ver este ejemplo. Supongamos que yo soy ciego y le pido al Estado el carnet de conducir. Le solicito al Estado el carnet de conducir. ¿Debe el Estado otorgarme el carnet de conducir porque si no me estaría discriminando? ¿O me debe rechazar la petición? Obviamente, un Estado que funciona con alguna mínima cuota de materia gris en sus funcionarios debería decir, no te podemos dar el carnet. Me están discriminando, ciegofóbicos. No te podemos dar el carnet de conducir porque no puedes manejar. Lo mismo sucede con este tipo de vínculos. No hay que darle rango matrimonial porque no son un matrimonio. Ah, no, bueno, pero entonces, si no le damos ese rango, no van a poder adoptar. Y acá hay una subversión de varios asuntos. Por un lado, se confunde qué es la adopción. La adopción es un derecho del niño, no es un derecho del adoptante. En todo caso, es un acto de amor del adoptante, sin duda, de generosidad, de desprendimiento, de cariño, sin duda. Pero prioritariamente está el derecho del niño, el derecho superior del niño. Por eso, inclusive en una pareja normal, es decir, hombre-mujer, ni siquiera es tan fácil adoptar, porque tienen que transitar pericias psicológicas, pericias económicas, ver qué edad tienen los peticionantes, ver la situación socioambiental donde viven, ver si tienen antecedentes penales, ver un sinfín de cosas y después de un estudio exhaustivo, a lo mejor se le otorga la tenencia a los padres. ¿Por qué? Porque se busca que el niño esté lo más resguardado posible, en el ambiente más resguardado posible, habidas cuentas que además los niños en situación de adopción suelen tener un estado psicológico y emocional de alta vulnerabilidad. No son los niños, no están al servicio del disfrute y de la utilización como si fuesen mascotas de una minoría que pretende exigirle al Estado derechos que la naturaleza le niega. Por eso es muy exagerado. Acá lo único importante es el amor, ¿no? Palabra sensible en el progresismo en boga. Lo importante es el amor, no es tan así, miren. Un niño educado en una pareja heterosexual tiene 2% de probabilidad de ser homosexual. Bien. Un niño educado en pareja homoparental tiene 34% de ser homosexual. ¿Y qué importancia tiene si es homosexual o heterosexual? Si en definitiva lo importante es que sea feliz y sea buena persona, dice la sensiblería del sistema. No es lo mismo. Miren, vamos a ver. Son el 2% de la población aproximadamente. Pues bien, en todo Occidente, incluye Estados Unidos, Europa y toda América Latina, del 80% del total de las personas que padecen VIH y SIDA, la totalidad de las personas que padecen VIH y SIDA, el 80% son homosexuales, no el 2%, el 80% de la totalidad de la población. Luego hay un pequeño porcentaje de prostitutas, un pequeño porcentaje de hemofílicos, un pequeño porcentaje de drogadictos, pero el 80% son homosexuales de los que tienen VIH y SIDA.
El 75% de las personas que en Occidente tienen ETS, enfermedad de transmisión sexual, son homosexuales. Siendo 2% de la población, estoy hablando de la totalidad de los enfermos. Tienen 7 veces mayor propensión a las adicciones a las drogas, 4 veces mayor propensión al alcoholismo, 4 veces mayor propensión al tabaquismo, tienen 20 veces mayor propensión porcentualmente a la depresión y 14 veces mayor índice de suicidio que las personas heterosexuales. 14. No, conclusión, un homosexual promedio en Occidente vive 25 años menos que una persona heterosexual. No es un concepto absoluto, es una tendencia estadística. Bien, pero si tenemos todos estos datos, ¿qué te van a decir? Bueno, no, lo que pasa es que les hacen bullying porque la sociedad los discrimina, los margina, entonces ellos incurren en estos malos hábitos porque tienen que escaparse del malestar que les impone el heteropatriarcado. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una ciudad gay para que no se sientan al margen. Esa ciudad ya existe. Se llama San Francisco y es la ciudad con el índice más alto de suicidios del mundo. Y fíjense que tuvieron que encerrar y poner rejas en el Golden Gate, que es el puente famoso de San Francisco, porque se tiraban desde ahí para matarse. De hecho, uno de los dueños de Victoria's Secret así murió. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado ante todo esto? Nada. Tolerar. Soy un defensor de la libertad. Pero el Estado tiene que tolerar la homosexualidad y si puede, yo creo que debe, desaconsejarla. Respetar la libertad, pero desaconsejarla. Como aquel que fuma. Yo no fumo, pero en Argentina las propagandas de tabaco están prohibidas. Se compra un paquete de cigarrillos y se produce cárcel. Se le pone un impuesto para que sea más caro. Hay campañas para desalentar el consumo de aquello que daña. Entonces, habría que hacer una campaña para concientizar que estas prácticas traen consecuencias negativas para quien las practica. No aplaudirlas, financiarlas, hacer propaganda, adoctrinar a los niños, darles privilegios, cupos, etcétera, etcétera. Hay una política de promoción de una conducta o de un hábito confirmadamente insano para quien lo practica. Esto pasa en todo Occidente con los impuestos de los contribuyentes. Siguiente placa. Entonces nos encontramos con que el 2% de la población marca la agenda del 98% restante. Y ni siquiera son el 2% de la población. Porque una cosa es una persona que tiene esta tendencia, allá no es mi tema, y otra cosa son los lobistas que hacen todas las marchas y toda la apología, que es mucho menos que ese 2%. Y ellos marcan la agenda de la totalidad de la población. Como son una minoría ínfima, entonces necesitan dar un artificio, necesitan multiplicarse, dar la sensación de que son un montón. Entonces inventan esta cuestión del género, en donde uno, en Argentina, por ejemplo, que es el segundo país del mundo, esto no es broma, y esto es el diario La Nación, el más serio de la Argentina. Somos el segundo país del mundo, después de Inglaterra, que tiene la mayor cantidad de identidades de género. Entonces, no solamente los ingleses nos roban la Malvinas, sino que nos ganan en el ranking de género también. Entonces, nosotros podemos elegir ser, y esto no es broma, femenino, masculino, hasta ahí vamos bien, ¿no? Bien. Androgens, andrógino, andrógina, trans masculino, trans femenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno es otra de las categorías. Pero hay que tener baja la autoestima para autopercibirse como ninguno. Ese tipo no es argentino. Neutro. Pansexual varón, pansexual mujer, mujer hombre varón lesbiana, gay, asexual mujer, asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual, poliamorosa, poliamoroso. Hay sectores que le dan a lo que venga, ¿no? Inclusive con un notable espíritu ecuménico. Una notable democracia sexual. Mujer heterosexual, varón homosexual, mujer homosexual, varón heterosexual, punto, torta, traba. Entonces 3 categorías. Punto es el hombre homosexual, torta es la lesbiana y traba es un asunto medio barrial, digamos, del travesti, que los futbolistas le suelen llamar travesaño.
Fíjense el siguiente es desopilante. Mujer heteroflexible. ¿Qué es una mujer heteroflexible? Porque yo cada género trataba de ver más o menos por dónde venía la mano. Pero una mujer heteroflexible, lo único que se me ocurrió imaginar es una trapecista del circo de Moscú. Varón heteroflexible, levoflexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Y yo, después de leer esto 20 veces, no pude encontrar mi género. De los 54 no pude encontrar mi género porque yo siempre fui lesbiano. Ahora, dicen que los que escribimos libros vivimos encerrados en nuestras bibliotecas, en la computadora, chequeando datos, paper, fuente. Entonces, como dicen en México, no tenemos barrio, estamos encerrados en nuestra vida ermitaña, no tenemos barrio. Entonces, el 8 de marzo, poco antes de publicar uno de mis libros sobre el tema, el único que publiqué sobre el tema, que lo hice con Laje, me fui a la Marcha de la Mujer, que son marchas de género, no son marchas de la mujer, por una así le llaman. Estamos hablando hace 8 años. Todavía no estaba tan avanzado este asunto. Yo tengo la convicción, siempre tuve la teoría de la convicción, la certeza, de que todas las mujeres sin excepción son lindas por definición y naturaleza. La que no tiene lindas manos y seduce con sus manos es porque tiene lindos ojos, y la que no tiene una linda sonrisa, y la que no tiene una voz dulce que cautiva, y la que no tiene un pelo sensual que atrae, y la que no tiene un cuerpo que se destaca, y la que no tiene una inteligencia, una personalidad, una prestancia, y eso la hace seductora también. Entonces todas las mujeres tienen algo que las particulariza y las hace lindas. En todo caso está en la inteligencia de cada mujer en saber explotar aquel aspecto que tiene que la hace particularmente agradable para precisamente seducir a su compañero. Bueno, hasta que fui a la marcha. Cuando fui a la marcha puse en duda mi convicción. Porque todo es desagradable a propósito. Hay una antiestética militante, rotunda. De todo es feo. No hay nada atractivo, no hay nada femenino en la marcha de la mujer, en el Día de la Mujer. Y además, no solamente desde el punto de vista visual, sino desde el punto de vista olfativo hay una gran confusión en el ambiente, porque pareciera que 10 días antes de la marcha ya no se baña, se estaba preparando, produciendo. Y uno confunde, no entiende si hay olor a pata o mal aliento, está todo mezclado. Entonces, sin embargo, a lo lejos, pero no tan lejos, veo un grupo de mujeres así muy apuestas, aparentemente salidas de la peluquería, con todos brillos y con toda un glamour. Me acerqué a tu llamado y era la columna de los travestis. Ahí ya me volví a mi casa y bueno, se terminó mi noche de jueves. Ahora, yo les quiero preguntar al auditorio, vamos a la siguiente placa. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la masacre de Orlando? Levanten la mano quienes se acuerdan que ha sido la masacre de Orlando. 1, 2, 3. 3 en todo el auditorio. Muy bien. Increíble porque fue increíble no es, porque en todos los lados siempre es una minoría ínfima la que recuerda el episodio. Esto pasó hace 7, 8 años en Orlando, donde en una discoteca se le llama un antro gay, en pleno sábado, reventaba de gente, entró un energúmeno con un arma de guerra y en un santiamén mató a 60 personas. Un agente de seguridad le pegó un tiro al agresor, murió. Una campaña publicitaria contra la homofobia. La homofobia mata, es mortal. Las redes sociales, todos los idiotas útiles y domesticados del sistema ponían la banderita multicolor, la solidaridad, la homofobia, contra el discurso de odio, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa, un bombardeo propagandístico tremendo que duró una semana y nunca más se habló del tema. ¿Por qué nunca más se habló del tema? Bueno, a lo mejor la siguiente placa no nos lo explique. Porque el asesino era homosexual. Entonces, como el asesino era homosexual, ya no podemos hablar de homofobia. Pero escúchenme, recordar a las 60 personas que murieron tienen su dignidad independientemente de la orientación del asesino. No,
no, sí es importante la orientación del asesino, porque esto pone de manifiesto si explotar el suceso es funcional o no es funcional a nuestra causa. Entonces, al advertir que el asesino era uno de ellos, entonces dijeron, no sirve, borrémoslo del mapa. 7, 8 años después se acuerdan 3 personas en este auditorio. Ahora, supongamos, esto es contrafáctico, supongamos que el asesino era heterosexual. ¿Ustedes se imaginan todos los años las marchas que harían? El recuerdo, el día contra la homofobia asesina, el día contra los discursos de odio, los políticos sentenciando feriados, financiando las caravanas y las pancartas de los lobistas y de los LGBT de todos los colores, los políticos, los faranduleros, los actorcitos progresistas apoyando la causa, aunque no sean de homosexuales, pero ellos son sensibles y empáticos. La palabra empatía hoy aparece el fetiche discursivo o el vocablo más exitoso del progresismo. Bueno, no lo pueden explotar porque tuvieron la desgracia de que el asesino pertenecía a su grupo. Muy bien, sigamos. Además, hay una cosa muy importante. La homofobia no existe. Otra de las cosas que impone la agenda de género. ¿Cómo no existe la homofobia? No existe. La homofobia, como su nombre lo indica, sería una fobia. Y la fobia es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno mental, un desorden mental. La aracnofobia, la fotofobia, la claustrofobia están todas delimitadas, clasificadas taxativa y específicamente en los manuales de psiquiatría, fundamentalmente en el último, que es el DSM-5. Ahí figuran todas, no figura la homofobia. Entonces, sí logró el lobby imponerla en el diccionario, en la Real Academia Española en el 2015, porque inventaron la palabra para insultar a sus oponentes y la Real Academia Española finalmente incorporó la palabra, no con rigor científico, sino ideológico. Bueno, es aversión a la homosexualidad. Ahora, no existe la homofobia técnicamente. Es un invento idiomático de carácter peyorativo, insultante, con un agravante. Es patologizante, porque al que disiente con el lobby se lo considera un enfermo psiquiátrico. O sea, yo soy un enfermo psiquiátrico y el que se manda a cortar la entrepierna no. Es así. Es un recurso para cancelar la opinión disidente, absolutamente autoritario, para desacreditar y enfermar o patologizar al que no se arrodilla a los dogmas de la ideología de género. Siguiente placa. Bueno, siguiente placa. Bueno, este es el crimen de odio, al cual se persigue y se judicializa. Esto es el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación. Esta es la marmota que cobra de nosotros para perseguirnos. Bien. ¿Qué es el discurso de odio? El discurso de odio en realidad es esto, es toda manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Eso es el discurso de odio. Decir que una persona que usa polleras o autopercibe mujer sigue siendo varón es decir una verdad objetiva, observable y comprobable. Sin embargo, es discurso de odio. Todo discurso de odio. Estamos padeciendo la tiranía de los ofendidos. De que a todo aquel que se sienta ofendido ante un discurso, una broma, un chiste, tiene derecho a reclamar que esa persona sea criminalizada. La libertad, la censura, la libertad de expresión, la libertad religiosa, etc., está totalmente domesticada y secuestrada. Siguiente placa. Siguiente placa. Por eso decía Giovanni Sartori, las palabras estallan su sello en el pensar. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, cuando pensamos con palabras, como si hablásemos en silencio con nosotros mismos, y si a las palabras, algunas se las censuran, otras se las criminalizan, otras son inventadas, otras se les desnaturaliza su significado, poco a poco están cambiando mi manera de pensar. Y como siguiente placa, como decía Morraz, la revolución verdadera no es la revolución en la calle, es la manera de pensar revolucionaria. Si toda la comunidad política piensa en coincidencia con la mentalidad revolucionaria, la revolución habrá ganado la batalla cultural. Que ya no es una batalla con bombas, ni secuestros políticos, ni crimen, ni campos de exterminio. Es una batalla por formar la opinión del público. Y eso es lo que están haciendo. Por eso es tan importante meterse en el mundo de las palabras, para desarticular y desenmascarar todos los embustes prepotentes que por la vía de la coerción estatal pretenden imponer. Vamos a la siguiente placa. Por eso,
quieren a tal punto de generar el idioma que han inventado esto, que no tiene nada de natural, que es el idioma inclusivo, que es una tontería, y porque el idioma es algo naturalmente espontáneo, que surge no porque hay una cabeza que fabricó un idioma, sino que es algo sumamente espontáneo que surge de la libre interacción de las personas. Hay palabras que van quedando atrás porque no se usan más, hay palabras que se agregan al uso cotidiano porque hay tecnología, porque aparecen nuevas cosas que también todo eso surge de la manera espontánea, no a través de un experimento sociológico, de una cabeza burocrática que intente poner estos paradigmas comunicacionales que sí están intentándolo hacer. A pesar de esto, la Real Academia Española salió a decir que esto no en absoluto es legítimo para el idioma castellano. Por ahora la Real Academia Española, por lo menos en este absurdo, resiste. Por ahora. Digo por ahora porque no hay que dormirse, porque estos tipos no descansan, no se toman vacaciones ni feriados. Están siempre tratando de imponer su agenda, a pesar de que tengan ocasionalmente algún que otro traspié. Siguiente placa. La máxima autoridad de la Argentina, el ideal va a ser cuando todas y todos sean todes. Muy bien, pensador profundísimo. Ahora, yo no sé si esto lo dice por convicción ideológica o por presión familiar. Siguiente placa. Este es su hijo. Que se considera, pobre pibe, en realidad no le hizo mal a nadie. El daño tremendo que le hizo a la Argentina se le hizo el padre. No binario, se dice ser no binario. ¿Qué sé yo? Un día de River, otro día de Boca. No sé a qué se dedica este muchacho. Vamos a la siguiente placa. Bueno, no, vamos a ir pasando. Pasamos. Una más. Otra. Y acá. Bueno, toda esta agenda maneja 4 monopolios. Los diarios tradicionales, la televisión y la radio. Y yo le agrego el cuarto, que es la educación oficial. Nosotros históricamente, los que somos más grandes de edad, hemos sido sujetos pasivos de este sistema. Uno lo que leía en un diario, bueno, lo consumía. Lo que te enseñaba el profesor en la facultad o el paper que te daba para estudiar, vos lo leías. Lo que te escuchabas en la radio, lo terminabas por televisión. Listo. Tenías que tener una gran fortaleza interior para no estar de acuerdo, para no dejarte intoxicar y para buscar material alternativo para retrucar. Ahora eso se terminó. Entonces, porque ahora uno aprieta 2 botones y sigue teniendo todos los argumentos contrarios a mano y a disposición. No somos más sujetos pasivos, somos sujetos interactivos. Y al que dice una tontería por televisión nos podemos bombardear por Twitter o reventarlo en los hashtags. O si uno escribe una tontería en un diario, lo podemos debajo en las anotaciones del lector poder ponerlo en evidencia en su error, etc. Por eso, los sectores conservadores y de la derecha auténtica y verdadera, ¿no? De partidos que algún día fueron de derecha y hoy son ocupados por facinerosos, embusteros y claudicantes. Nos hemos refugiado en las redes sociales. Y las redes sociales, como no nos quedó más remedio que meternos allí para dar guerrilla cultural, puesto que puede parecer una desventaja, tenemos que tener en cuenta que la derecha maneja mucho mejor que la izquierda las redes sociales. Entre otros casos, porque un progresista dice, ¿por qué abrir yo un canal de internet o dedicarme a las redes sociales a hacer batalla cultural? Si total lo que yo digo lo dice el profesor, lo dice el diario, lo dice el locutor de la radio y lo dice el periodista de la televisión. Porque entonces que yo ni me ocupo, ya está todo armado. Sí, el problema es que cada vez menos gente ve medios tradicionales y cada vez más gente ve redes sociales. Entonces, pasamos 5 horas por día, informa Clarín, en las redes sociales. ¿Qué hacíamos antes? Mirábamos televisión, leíamos diario, escuchábamos radio, entre otras cosas. Entonces, que el progresismo está alerta porque ve que sus canales comunicacionales cada vez disminuyen en presencia y en cantidad de horas y las redes sociales en manos de la derecha cada vez se van imponiendo con un problema adicional para la agenda progre globalista. ¿Cuál es? Que las redes sociales son manejadas generalmente por jóvenes muy jóvenes.
Y esos jóvenes dentro de 10, 15 años van a liderar México, Argentina, España, van a ser los futuros congresistas, los futuros dirigentes sociales, pensadores, catedráticos, profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando se produzca un recambio generacional, ese recambio generacional va a estar en gran parte conformado por un espectro conservador que se educó de otra manera porque tuvo el antídoto para resistir el prepotente bombardeo de la cultura woke, digamos. Siguiente placa, para terminar, 10 ítems muy rápido. La revolución no tiene plazos. Ya nos dimos cuenta que cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, se creía que se había terminado todo, no se terminó nada. El combate siguió, se reciclaron, se utilizaron otras plataformas, otros colores, cambiaron el trapo con la olla y el martillo por el trapo multicolor de la falsa diversidad. Las batallas culturales son batallas para formar la opinión del público, eso es lo que tenemos que hacer. Hoy hay que formar la opinión del público, ya no se trata de tomar el poder a la fuerza, sino de hacer una revolución en la mentalidad. Entonces, si nosotros logramos formar la opinión del público, cosa que es bastante fácil, porque nosotros nos amparamos en la ciencia, en el orden natural, en el sentido común, en un país guadalupano, en un país cristiano, es bastante fácil persuadirlo y imponerlo de nuestro lado. No disponemos de los medios, pero disponemos sí de muchos argumentos como para poder llevar adelante esa batalla de manera exitosa. Pero hay un problema. Aunque nosotros seamos mayoría, y lo somos, ¿quiénes toman las decisiones de las políticas públicas? Los políticos. ¿Quién coloca a los políticos? El votante, correcto. Pero el votante piensa como nosotros, correcto. Pero ahí no termina el problema. El problema es que no tenemos políticos que representen nuestra manera de pensar. Entonces, de todos los partidos están más o menos impregnados de esta basura. Entonces el votante, aunque piense como nosotros, termina votando por el mal menor, que en definitiva es un pelele al servicio de la ONU, al servicio de la OEA, al servicio del G20, al servicio de toda la agenda que impone este estándar cultural que nos va reventando los cimientos fundantes de nuestra civilización. Hay que asumirse tal como somos y con orgullo y no temer desagradar al ambiente dominante. Se cargaron 6 millones de muertos, reventaron, le pusieron muros al mundo, empobrecieron al mundo, generaron las grandes hambrunas, los más grandes genocidios, y nosotros tenemos que sentir vergüenza. Y ellos se asumen de izquierda con orgullo, cuando sería un bochorno y le deben una disculpa tremenda a la humanidad, que además es irreparable. No temer desagradar al ambiente dominante. Por ahí estamos en un lugar donde se habla y escuchamos algunas cosas que no estamos de acuerdo y no queremos manifestar nuestro pensar y nuestro sentir porque advertimos que podemos pasar un mal momento, un momento incómodo o nos sentimos en minoría. La realidad es que estamos en guerra y la guerra es incómoda. Sí, lo ideal es estar de vacaciones en Cancún, pero estamos en guerra y la guerra nosotros no la elegimos. Si alguien me viene a querer pegar un tiro a mí, es muy incómodo para mí, pero tengo dos alternativas. O me dejo pegar el tiro o trato de desenfundar primero y pegarle el tiro yo. Es incómodo, es estresante, es desagradable totalmente, pero tengo que defender. Yo no quise llegar a esa situación, me fue impuesta. Entonces, si estamos en batalla cultural, en la oficina, en el club, en el lugar de trabajo, en la facultad, con los compañeros, con los vecinos, con los amigos, hay que predicar. Y también en las redes sociales, por supuesto. Aunque paguemos un costo emocional desagradable. Hay que hacerlo. Y además, porque si no nos autocensuramos. Si nos autocensuramos, pareciera que somos una ínfima minoría que predica en el desierto. Pero si nosotros decimos lo que pensamos, más de uno se va a sumar. Porque piensa como nosotros, pero también tienen ese problema, no quiere sentirse en soledad. Se van a sumar muchos. Y más de uno que no pensaba como nosotros puede quedarse dudando. Entonces hay que poner nuestra cuota de valentía a la hora de polemizar, incluso en ambientes que consideramos que estamos en minoría. Hay que quitar la argumentación religiosa. Si bien nosotros solemos tener una mayoría de gente que tiene fe, no hay que decir, la homosexualidad es mala porque 14 veces en la Biblia se denomina como abominación. No. Van a decir, flaco, vos lees la Biblia y dejá que el otro haga lo que quiera. Está bien, igualmente yo soy consciente y considero y defiendo que el otro haga lo que quiera. Pero expongo los motivos científicos de por qué
la homosexualidad es desaconsejable y no hay que aplaudirla, ni financiarla, ni promoverla, ni elogiarla, sino al contrario, desalentarla. Pero no porque dice la Biblia, a pesar de que la Biblia dice en algún pasaje que el aborto, que la vida empieza desde la concepción, no ese es el argumento es el científico, que ya ha confirmado cuando empieza la vida, se sabe cuando empieza la vida, no es un misterio. Más allá de que la argumentación religiosa sirve para nosotros cuando estamos dentro del templo para darnos más coraje, más confianza, más formación, tener más ímpetu en la forma en la cual vamos a salir a dar la batalla cultural. Pero eso tiene que ser para el debate interno, no para el debate al gran público y abierto al gran público. La desacralización de las autoridades del sistema, ya lo dije antes, lo que te decían parecía que era una especie de verdad revelada y nosotros estábamos ahí como sujetos pasivos, ellos ya no existen más a través de las nuevas tecnologías. Los valores, me dicen que somos retrógrados, que somos medievales, que somos de otro siglo, de otra época. Bien. Esto es un artilugio del progresismo que cree que toda idea nueva es buena porque es nueva. Esto es una sonora imbecilidad porque ha habido muchas ideas que en su momento fueron nuevas y fueron causantes de grandes tragedias. En su momento el comunismo fue una idea nueva. Miren lo que se cargó, 100 millones de personas. 30 años después el nacionalsocialismo fue una idea nueva, otra tragedia para la humanidad. Ahora, no matar, no mentir, no robar, no puede ser bienes ajenos, etcétera, 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 es anterior a Jesucristo, son ideas buenísimas. Entonces, no son buenas porque son viejas, porque también existían cosas muy crueles, la esclavitud en el pasado, ha sido superado. Lo que es bueno y fecundo y provechoso hay que mantenerlo y conservarlo y seguirlo. Y si aparece una idea buena, aunque sea nueva, también hay que incorporarla. Las ideas son buenas o malas en función de su valor intrínseco, no en función de cuándo aparecen en escena. Pero lo que pasa es que el progresismo razona en torno al mundo de las ideas con el mundo material. Por ejemplo, si yo digo a ustedes, voy a sortear un celular de la misma marca, pero uno es desde el año 2013 y el otro del año 2023, el ganador va a tener la posibilidad de elegir alguno de los dos. ¿Cuál va a elegir? De 2023, porque en el mundo de la tecnología, casi sin excepción, hay excepciones, pero tendencialmente lo común, lo habitual, es que el nuevo artefacto supera el anterior. Pero en el mundo de las ideas esto no es así. Es un error gravísimo creer que una idea es buena porque es nueva y que supera al anterior. Eso es un error tremendo. Por eso hay valores perennes muy buenos que trascienden los siglos y las civilizaciones. Por eso nosotros no somos enemigos del progreso, somos conservadores y tradicionalistas, porque el conservadorismo y el tradicionalismo es la antítesis de la revolución cultural, pero eso no nos convierte en fanáticos de la nostalgia. Por eso Pío XII en el año 44 decía que la tradición y el progreso, hablo del progreso, no del progresismo, el progresismo es toda la basura que estuvimos viendo, el progreso es otra cosa. Él decía que la tradición y el progreso se complementan en mutua armonía y perfecta armonía, que son indispensables entre sí. Y ponía la siguiente metáfora: la tradición es el cauce del río y el progreso es el agua que transita vigorosamente por ese cauce. Vigorosamente. Si la tradición, el cauce, no tuviese el agua que transita, no tendría ningún sentido, ninguna funcionalidad, sería algo pétreo, algo quieto, inmóvil, sin ningún tipo de función. No tendría ningún sentido, una inutilidad. Y si el agua no tuviese el cauce, nos ahoga a todos porque no tiene rumbo. No está conducida ni avanza hacia ningún lado ni hacia ningún destino. Es una cosa que se desploma para todos lados, sin rumbo. Nos puede ahogar a nosotros, destruir una ciudad, generar un maremoto, un naufragio. Entonces, la tradición y el progreso van de la mano y se complementan en mutua armonía como las dos alas de un pájaro. Hay que presionar al poder político. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos una marcha y metemos 30 millones de mexicanos frente al Congreso Nacional, cuando se quiere sancionar el aborto y ponerlo para todos lados, aunque metamos 30 millones, un conjunto minúsculo de burócratas dentro del Congreso, corruptos y corruptores, sancionan una ley igual. Entonces no tenemos que hacer una marcha para que conste que estamos en contra. Tenemos que hacer una marcha para presionarlos, arrinconarlos, identificar a los que van a votar esto y amenazarlos. Si vos votás esto, se te acaba la carrera política. Te vamos a poner en evidencia. Te vamos a hacer conocido porque sos un canalla y un miserable que está imponiendo el homicidio prenatal y cuando venza tu mandato se te acaba la carrera política, que se asuste.
No tiene que ser una marcha solamente para manifestar una disconformidad. Tiene que ser una marcha para presionar y asustar a los políticos. Y, en la medida de lo posible, el que tenga vocación política, meterse en el partido que es supuestamente más afín, meterse, liderar, ganar espacios y sacar de encima los parásitos impostores que se han secuestrado a los partidos conservadores. Para que el votante tenga a quien votar. Porque si ganamos la opinión del público, porque después no tiene quien votar, en definitiva la camarilla de privilegiados de la corporación partidocrática va a seguir haciendo de las suyas y van a seguir siendo peleles arrodillados y privilegiados por el poder transnacional que les impone una agenda que a ellos les importa un pito, lo que les importa es tener su privilegio de casta. Hay que tener conciencia de que somos mayoría. Somos mayoría. Eso ya no es un dato menor. Lo que necesitamos es que esa mayoría sea dirigida electoralmente por gente que lo represente. Y tener conciencia de que no estamos contra adversarios, sino contra enemigos. ¿Qué es un adversario? Supongamos que en esta ciudad, desconozco el caso, hay mucho tráfico de automóviles. Entonces, para descomprimir a un diputado o un legislador se le ocurre armar un puente. Pero el de otro partido dice, no, hay que armar una autovía, una autopista. Bueno, ¿cómo se financia? Bueno, discutimos. Uno propondrá sacar un crédito, otro aumentar impuestos, o lo financiamos a través del peaje que se paga por transitar la ruta, qué sé yo. Todo eso es opinable. Somos adversarios, cada cual va a querer imponer su proyecto y además sacar rédito político. Y no está mal, la política funciona así. Y a lo mejor entre las dos posiciones pueden dialogar, discutirlo y hasta llegar a un punto intermedio. Bueno, son adversarios. Ahora, el que quiere imponer, por ejemplo, el aborto, el homicidio, el genocidio prenatal no es un adversario. ¿Qué voy a dialogar? ¿Reventamos al niño con misoprostol o lo reventamos con succión? ¿O le metemos pinzas y lo despedazamos? ¿O lo matamos a los 3 meses o a los 6 meses de gestación? Ese tipo es un enemigo. Y todos estos bastardos que imponen las políticas que hemos visto son enemigos porque atentan contra los niños, atentan contra nuestra identidad, contra nuestra soberanía, contra nuestra libertad, contra nuestra religión, contra nuestro modo de ser, y atentan también contra la propiedad y contra la vida. Entonces, son enemigos a los cuales hay que aplastar política, filosófica, ideológica y culturalmente. Nunca hablo de violencia física. Pero en el plano de la batalla cultural hay que hacerlos papilla, hay que hacerlos puré, hay que destrozarlos. No son adversarios, no es simplemente gente que piensa distinto y todo es opinable y es un debate académico. De ninguna manera, estamos en guerra. De eso es de lo que tenemos que estar conscientes. Y como decía Goldsmith, no sé si Dios existe, pero hay que obrar como si existiera. Bueno, no sé si vamos a ganar la batalla cultural, pero hay que obrar como si la fuésemos a ganar. Muchas gracias.